Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, doctora, ¿me escucha? Claro que sí, Ricardo. Somos todo oídos. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos los compañeros presentes. Mi nombre es Ricardo Mendívil. En esta ocasión represento al grupo número 1. El tema a exponer, procesos de la comunicación. Ok, perfecto. Vemos que por procesos de la comunicación es la interacción basada en el intercambio de signos por el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencia bajo las condiciones libres de diálogo y participación. Para que haya una comunicación entre emisor y receptor, es necesario que exista un canal de comunicación. El mensaje esté bien elaborado, que ambos conozcan el código y estén integrados en el mismo contexto. Según investigaciones, el proceso de la comunicación se compone de 7 partes: fuente, codificación, canal, descodificación, receptor, retroacción, o también conocido como retroalimentación, y ruido. Entendemos que por fuente es el emisor, o también conocido como comunicador. Es el que inicia la comunicación por medio de la codificación de un pensamiento. La codificación nos dice que para que el mensaje sea transmitido, necesita ser codificado. Es decir, los símbolos deben ser traducidos de una forma que pueda ser transmitida adecuadamente por el canal escogido. El canal es el medio por el cual el mensaje es enviado y transmitido. Nos dice que el canal también es el medio que existe fuera del comunicador y que puede ser percibido por otros. La descodificación. Para que el mensaje sea recibido, los símbolos deben ser traducidos para que puedan ser comprendidos por el receptor. Cuando la comunicación es correcta, la idea o la imagen mental del receptor corresponde a la idea o imagen mental del emisor. Receptor. Es el sujeto a quien el mensaje se dirige. Es el destino final de la comunicación. Y este también puede ser llamado destinatario. La retroacción, o también conocida como retroalimentación, es la reacción del destinatario al mensaje. Si la reacción del destinatario es inapropiada, el emisor puede concluir que la comunicación no ha tenido éxito y que el mensaje no se ha transmitido. También podemos decir que la retroalimentación puede ser no verbal. Por último, tenemos el ruido. Se refiere a los factores que pueden distorsionar el mensaje. El ruido puede ocurrir en cualquier etapa del proceso de comunicación. Para concluir, tenemos que en la práctica, la comunicación debe considerarse como un proceso bidireccional para que sea eficaz. Esto significa que la comunicación es un proceso que camina en 2 manos, de la fuente o emisora al destino y viceversa. Okay. Bien, chicos, felicitaciones. Tenemos 5 minutos para poder pedir a los integrantes del grupo para que puedan tal vez adicionar algún comentario, darle alguna opinión adicional. A ver, doctora, si me permite. Por supuesto que
lo escuchamos. Bueno, para reforzar la idea del concepto del proceso de comunicación y quede puntualizado, el proceso de comunicación, proceso comunicativo o acto comunicativo es la transmisión efectiva de un mensaje a través de un canal de comunicación, desde un emisor hasta un receptor. Es decir, es el circuito completo de la comunicación efectiva en cualquier ámbito que éste se pueda dar. La comunicación es un proceso de intercambio, entonces, de información, que es típico de los seres vivientes. Una de las formas en que se realiza es a través de un lenguaje, como hacemos exclusivamente nosotros los seres humanos. Pero, sin embargo, también puede producirse de otras maneras, como a través de señales químicas, como hacen, por ejemplo, los organismos microscópicos, o a través de sonidos inarticulados, como lo hacen las aves en su canto. Por eso no debemos confundir la capacidad de comunicarse con la capacidad de hacerlo de una manera determinada. Así, en cualquier escenario de los que ya hemos mencionado, se lleva a cabo un acto comunicativo, o sea, se transfiere información de un ser vivo a otro, a través de un método específico y unas condiciones puntuales que lo facilitan o en otros casos lo dificultan, tal como lo ha explicado Ricardo. Las mismas tienen que ver tanto con los individuos involucrados como con el entorno. A dichas instancias que intervienen en este proceso se las conoce como elementos de la comunicación y dependiendo de ellas podremos hablar de procesos comunicativos unidireccionales, es decir, la información marcha en un único sentido, o bidireccionales, que la información va y viene, tal como lo ha referido de forma espléndida mi compañero Ricardo. Eso es todo, doctora. Dale. Hay un otro aplauso para el grupo 1, chicos. Muy bien. Hubo un feedback, estoy segurísima, donde han interactuado los participantes. Y de veras ha sido una manera de poder impulsar un extracto de lo que es ese tema. Felicitaciones, chicos. Ok. Ahora, por favor, ¿alguna opinión? 5 minutos para las opiniones. ¿Alguien quiere, digamos, comentar? O los otros integrantes, ¿qué les pareció? ¿O cómo llegó a ustedes? Me gustaría escucharlos, chicos. Doctora, buenas noches. Hola, Margarita, ¿qué tal? Doctora, soy del número 1 que acaba de exponer. Yo quería adicionar algo. Sí, por favor. También la podemos definir como el intercambio de sentimientos y opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, estructura u otro tipo de señales. El emisor va a mandar al receptor de la mejor manera para que el receptor, para que llegue al receptor de una manera adecuada, doctora. Formidable. Me parece bien, Pamela. Excelente. Ok. ¿Alguna opinión adicional, chicos? Porque va a iniciar el grupo 2 exactamente a las 8:20, ¿de acuerdo? 8:20. Implica entonces a las 8:35 estaría concluyendo y tiene también 5 minutos para generar debate o dinámica, ¿de acuerdo? ¿Alguna opinión adicional, por favor, de los integrantes del grupo? A ver, ¿algo quiere acotar? ¿Gabriela Bullón? ¿O acaso Raúl Ruiz? ¿Qué dice Raúl Ureta? A ver, chicos. Bueno, entonces vamos a pedir que el grupo 2, a cargo de Gabriela Marmolejo. Pueden ya iniciar, por favor, para estar ya en el punto de partida
y explotar todo el espacio que Ya, se... doctora. A ver, querida. Ahorita voy a compartir la pantalla. Formidable. O cómo se hace. Compartir, ¿no? Sí, claro que sí, por supuesto. Sí, compartir pantalla se pone. A ver. A ver, por favor, ¿se está compartiendo la pantalla, doctora? Claro que sí, está muy bien, querida. A ver, baja un poquito más. Ok. Bien. Ya bien. no sé tanto hacer esto, pero ya. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. En esta oportunidad, yo, Gabriela Melissa Bermolejo, docente en representación del Grupo 2, voy a exponer la comunicación, tipos, elementos y también les voy a dar ejemplos. Bueno, como hemos estado ya de alguna manera escuchando ya todas las clases, me parece muy importante también hacer énfasis que la comunicación desde sus inicios ha sido fundamental para la humanidad, dado que nosotros hemos tenido la necesidad de comunicarnos para hacer saber a la otra persona qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros estamos tratando de comunicarnos. Y entonces a medida que ha pasado el tiempo hemos ido perfeccionando la comunicación. Así, por ejemplo, también podemos encontrar ahora lo que es la tecnología. La tecnología nos ha facilitado a todos de alguna manera la vida. A través del celular, a través de la laptop, nosotros podemos adquirir muchos conocimientos. Gracias al celular, gracias a que hay el internet, estamos en esta maravillosa clase, nos podemos conocer, nos podemos comunicar, podemos hacer entender a la otra persona lo que nosotros estamos transmitiendo, también de alguna manera estamos adquiriendo lo que son los conocimientos. Pero no solamente eso, la comunicación facilita también las otros rubros, las otras áreas como son el comercio, la administración, los negocios. Entonces la comunicación está inmersa en todo, en todas las actividades que hay, pues, ¿no? Y también lo que podemos observar, lo de siempre, ¿no? En las mañanas nos levantamos, prendemos la televisión, ya los reporteros nos están informando qué es lo que está pasando en el día a día. Entonces nosotros, nuestra vida, estamos en constante comunicación desde que amanece hasta que anochece. También cuando nosotros vamos a la tienda, vamos a comprar pan, vamos a comprar un café, o vamos a comprar, no sé, el arroz, vamos a comprar el pollo, estamos ejerciendo comunicación. Yo, por ejemplo, cuando voy a comprar pan, yo sería el emisor. La persona, el comerciante, el negociante, el dueño de la tienda, la señorita que me está atendiendo, vendría a ser el receptor. Entonces, ahí el canal sería, pues, no las ondas sonoras. El mensaje que estamos transmitiendo es que el deseo de nosotros de comprar pan. Ahora, el contexto es muy importante, porque, por ejemplo, yo a mi vecino o a mi vecina que vende pan, en la fiesta no le voy a pedir, pues, hoy dame un sol de pan. Tengo que hacerle llegar mi mensaje o mi deseo de comprar pan cuando ella se encuentra, pues, en su tienda, cuando se encuentra ahí en su labor diaria. Bueno, ahora también vamos a hablar sobre los tipos de comunicación. Entre los tipos de comunicación encontramos, bueno, primero los elementos de la comunicación. En los elementos de la comunicación, como ya estaba dando algunos ejemplos, podemos encontrar aquí en el gráfico que hay un emisor. El emisor va a ser la persona, pues, ¿no?, que emite un mensaje, la persona hablante, ya sea mediante un escrito o hablando, va a hacer llegar lo que la persona quiere. El receptor va a ser la persona que oye, escucha, la persona que recibe el mensaje. Ahora, el mensaje, ¿qué es el mensaje? El mensaje es el contenido de la información que se envía. Por mensaje también tenemos que entregarnos lo que la otra persona nos quiere hacer llegar a nosotros. Ahora, el canal. Por canal entendemos que es el medio por el que se envía el mensaje. El código. El código puede ser signos, reglas empleadas para enviar el mensaje, como así ya estábamos escuchando también por nuestros compañeros. Un código puede ser, por ejemplo, si yo voy a tratar de enviar un mensaje con signos, va a tener en cuenta lo que es el lenguaje,
porque mediante esa codificación yo voy a hacer llegar a la otra persona lo que yo quiero. Por ejemplo, si yo, yo estoy hablando ahorita el castellano, el español, y me voy a tratar de comunicar con una persona del extranjero, tal vez la otra persona no me va a entender. Entonces, no se va a llegar lo que es a la comunicación, porque la codificación a la persona no le va a llegar porque no va a entender mi mensaje, lo que yo le estoy tratando de decir. Ahora, el contexto también tenemos que tenerlo en cuenta, porque no solamente se trata de hacer llegar lo que uno quiere, sino también las expresiones del cuerpo. Un decir, yo si voy a comprar o si le felicito a una persona por su cumpleaños o le entrego un regalo a alguien, va a importar la manera como yo le entrego ese regalo, cómo es mi comportamiento, si mi comportamiento es alegre, si yo le entrego de una manera brusca. Entonces, vamos a tener en cuenta también lo que es la expresión corporal, los gestos que tenemos nosotros al realizar determinada acción o determinado comportamiento. Ahora, los tipos de comunicación. En los tipos encontramos la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación gráfica. Como ya les estaba diciendo, la comunicación, tenemos la comunicación oral y la comunicación escrita. En la comunicación no verbal están lo que son los gestos, las señales, los símbolos, los colores, los olores, y en la comunicación gráfica, los signos. Eso hacía un énfasis muy importante en lo que es la evolución de la imagen, la pintura, porque a través de nosotros de la pintura podemos entender también, no sé, lo que ha tratado de plasmar el actor, el artista. Eso sería todo, doctora. Ok, querida. A ver, me parece formidable. Un voto de aplauso para el grupo 2, chicos, a ver. Ok, bien, bien. Okay. Muchísimas gracias, doctora. Encantada, querida. A ver, los integrantes del grupo. A ver, Luz Amparo, Rubén Guillén, Jonathan Rojas, todos los integrantes, a ver, por favor, si tienen mucho más, tal vez, que dinamizar, que aportar, refrendar, qué sé yo. Los escuchamos. ¿Qué dice Rubén? Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Rubén? ¿Qué tal? Doctora, quisiera agregar o de repente complementar ya lo señalado por la compañera. Tenemos que tener presente que la comunicación es parte de la vida del hombre, incluso de todos los seres humanos, los seres vivos. Y por ejemplo, en el hombre, por el mismo hecho de ser un ser sociable, ¿no? Para que pueda vivir en sociedad, se ha hecho necesario que exista una comunicación. Y es gracias a esta comunicación que nuestra sociedad, por ejemplo, se ha desarrollado, que la ciencia se ha desarrollado, que nuestros conocimientos se han desarrollado gracias a la comunicación, que hoy estamos viviendo. Todos los cambios que se han producido en nuestra sociedad es gracias a la comunicación. Entonces, doctora, cuando nosotros hablamos de comunicación, estamos hablando también los elementos que la integran a ella. Ya la compañera que me ha antecedido ha explicado los elementos de la comunicación, pero solamente haciendo algunos ajustes de repente a lo que viene a ser el código. El código no es sino los signos que emplea el emisor y que deben ser conocidos por el receptor para que exista un entendimiento, es decir, que exista comunicación. Si es que el código no es conocido por el receptor, entonces no va a haber comunicación. En este caso, por ejemplo, si el emisor utiliza un código, en este caso el castellano, ese castellano, ese idioma castellano, debe ser también conocido por el receptor para que pueda haber entendimiento. ¿Qué sucedería en el caso si el emisor habla en un código como es el inglés y el receptor no conoce el inglés? Entonces no va a haber entendimiento, por lo tanto no va a haber comunicación. Entonces a eso se refiere lo que se llama el código. Ahora, el canal no es sino el medio por el cual se va a transmitir el mensaje, el medio por el cual llega el mensaje hacia el receptor. Es como un ejemplo que, por ejemplo, porque tengo yo dos recipientes, dos cilindros de combustible, por ejemplo, y si yo quiero trasladar de un lado donde está lleno de combustible un cilindro a otro cilindro que está vacío, no es sino a través de una manguera, por ejemplo. Entonces, ese es algo similar a lo que viene a ser el canal, el medio por el cual se va a transmitir el mensaje. Y cuando nosotros hablamos de canal,
existen diversos canales en la comunicación. Hay un canal que puede ser auditivo. ¿Por qué? Porque el mensaje va a llegar por el oído. Por ejemplo, cuando alguien nos habla, estamos escuchando a través del oído, y es un canal auditivo. Un canal, por ejemplo, visual, a través de la lectura. Por ejemplo, leemos un texto, el mensaje está entrando a través de la vista. Un mensaje, un canal, por ejemplo, olfativo, a través de la nariz. Por ejemplo, alguien, por ejemplo, está caminando por la calle y de repente por ahí pasa cerca a un restaurante y de repente siente un aroma, un olor de una comida, por ejemplo, el bistec, por ejemplo. Y ahí mismo con el olor va a interpretar el mensaje que se trata de tal comida. Ahora, lo que se llama referente es el contexto donde se desarrolla el proceso de la comunicación, para el cual ya usted lo ha manifestado en su doctora, lo ha manifestado, lo ha señalado en su exposición que hizo en las diapositivas que nos presentó ahora, en este momento, hablaba sobre lo que viene a ser los axiomas. Cuando nosotros hablamos de referente, tenemos que tener en cuenta no solamente los axiomas, sino también tenemos que tener lo que viene a ser la cohesión, la adecuación y la adaptación del mensaje. Cuando yo hablo de adaptación y adecuación, tiene que adaptarse a las características que tiene el receptor. Es decir, si yo voy a hablarle, por ejemplo, yo escuché, por ejemplo, en una conciliación, yo vi, cuando hicieron una conciliación, dos personas, la otra persona era un analfabeto, una persona que no, iletrada, apenas de repente tenía conocimiento de lo que viene a ser el castellano, no podía entender. Entonces el conciliador que hizo ahí, habló en su propio lenguaje que él domina, en el lenguaje que maneja a diario, pero la persona que está a su lado, esa persona que tiene dificultad en entender el castellano, no le ha entendido casi nada. Entonces, ¿qué debía haber hecho ahí el conciliador? Adecuar su lenguaje a las características de ese receptor. Si ese receptor, por ejemplo, tiene dificultad en entender el castellano, tenía que el conciliador en ese caso adecuar ese su lenguaje a esa característica para que pueda haber un entendimiento. Por ocasión, no se llegó a un acuerdo satisfactorio en vista que no se ha llegado, uno de los invitados a esa conciliación no ha llegado a entender, no ha entendido casi nada y ha habido un problema ahí. Entonces, por eso es importante lo que se llama la adaptación, la adecuación de lo que vienen a ser los mensajes. Ahora, no solamente existen estos tipos son los tipos generales de lo que vienen a ser los tipos de comunicación. Hay otros tipos de comunicación de acuerdo a las características de la forma como se va a dar la comunicación. Pero lo más general son estos, la verbal y no verbal, aunque también la gráfica está dentro de lo no verbal. Cuando decimos nosotros comunicación verbal, nos referimos a la comunicación lingüística, que puede ser oral o escrita. Oral, que nosotros en el proceso del diálogo, del habla, ese es el lenguaje oral. El escrito, a través de los gráficos que utilizamos cuando escribimos. El no verbal, los gestos. El hombre es el único ser humano que puede de repente comunicarse en los dos tipos de comunicación, a diferencia de los animales. El hombre puede utilizar los gestos como medio de comunicación. El hombre puede emplear las señales, los símbolos, los colores, los olores como medio de comunicación. Por ejemplo, cuando yo hablo de colores, si yo estoy caminando por la calle y encuentro en la esquina, me paro y veo el semáforo de color rojo, eso me comunica a mí que debo detenerme. Pues hay una comunicación de colores. Ya he explicado de olores hace un momento en el restaurante, de los símbolos. De repente en una esquina paro y estoy yendo con mi vehículo y veo un símbolo, dice no estacionarse, dibuja un símbolo, automáticamente he entendido que no debo estacionarme en ese lugar. Y así, el hombre es el único ser que puede utilizar, como vuelvo a señalar, doctora, estas dos formas de comunicación. Gracias, doctora, eso es todo. No sé si hay algún otro compañero. Un aplauso para el complemento de Raulito Guillén. Rubén Guillén, doctora. Miss Luz Amparo habla. A ver, buenas noches, Luz. doctora, con su permiso. Sí, querida. En conclusión, doctora, llegando a la conclusión, ¿qué tan importante es el proceso de comunicación dentro de nuestra sociedad? ¿Por qué? Porque el ser humano debe de conocer, debe de practicar y valorar este proceso que nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad, ¿no? Conocer los elementos, conocer los tipos de comunicación
¿Para qué? Para tener un medio entre nosotros para podernos comunicar y expresar y hacer conocer nuestros puntos de ideas, nuestras necesidades y nuestros sentimientos y nuestros intereses. Entonces, si el ser humano no conoce, ¿no?, lo que es los tipos y los elementos de comunicación, va a tener problema para que la otra persona o el receptor le entienda lo que quiera decir. No va a haber una canalización, no se va a utilizar un código adecuado y tampoco va a haber una retroalimentación entre las dos personas. O sea, cada uno va a hablar diferente, que la otra persona no le va a entender. Entonces, el proceso de comunicación es muy importante dentro de nuestra sociedad para podernos entender y para llevar una cultura de paz, para poder nosotros desarrollarnos como personas civilizadas. Este proceso de comunicación tiene que tener su objetivo, su eficacia, el hacer conocer al otro, a la otra parte, lo que yo quiera decir. Entonces, toda persona debe conocer, debe de saber escuchar lo que le dice la otra persona. Eso es todo, ese es mi punto de vista. Ok, gracias por la acotación, Amparo. Muy bien, Luz Amparo. Ok. ¿Alguien más quiere opinar, complementar? Porque acuérdense que tienen todavía 4 minutos para hacerlo. Doctora, una consulta. Sí, querida. Quisiera exponer, doctora, sobre también como están comunicando acá de la comunicación, también tenemos del emisor. El emisor es un objetivo que hace referencia de aquel objetivo que emite. El verbo de emitir, por su parte, significa manifestar una opinión o una noticia, de producir o poner en circulación billetes, valores o títulos y lanzar ondas érmicas para hacer oír noticias, música o señales. Por ejemplo, tenemos también como un ejemplo tengo pequeño, es en el ámbito de la economía, se conoce como emisor a una institución o empresa o organización que emite valores comerciales como obligaciones o préstamos. Eso es todo, doctorita, lo que tengo yo, un concepto. Gracias por adicionar, querida Gladys. Muy bien, muy bien. Gracias, doctora. Okay. ¿Alguien más? A ver, del grupo. ¿Alguien quiere acotar? Doctorita, buenas noches. Ernesto Vigo. ¿Cómo está, Ernesto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Ernesto? A dar un complemento a lo que acaba de manifestar mi compañera respecto al receptor. Y es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque, o sea, él es el que va a decodificar el mensaje, va a interpretarlo. Entonces, si no hay una buena interpretación de lo que el emisor está manifestando, probablemente lleguen a una conclusión equivocada, ¿no? Por eso me inclinaría más que nada al receptor, que es una persona o es la persona que tiene que hacer lo posible para poder descifrar el mensaje, ¿no? Como mi compañero anterior indicó, hay muchos tipos de mensajes visuales, mensajes auditivos, no hay mensajes de signos. Es muy importante y eso es lo que podría opinar respecto a la exposición que estamos manifestando con mis compañeros. Sí, qué bien, felicitaciones, Ernesto, felicitaciones, muy bien, muy bien. Gracias. Bien. Es que, Abel, lo que ahorita han... Doctora Karina, si me permite. Sí, Julito, por favor, por supuesto que sí. Bueno, solamente, doctora, para... Sacado para humanos, que dicen en las boticas que están vendiendo, ya que cada toma cuesta, no sé, 30 o 60. Escúchame, esa vaina es a 8, menos de 1 gramo, a 800 gramos, nomás así está, o a 1000, creo, no pasa de 1000. En cambio, lo que la señora está llevando es de 1500, es 1,5 gramos, por eso te estoy diciendo, no te excedas, no lo vayas a joder su hígado, te estoy avisando bien claro, que es concentrado, tiene mayor concentración. La concentración del que está llevando es 1,5.
de lo que en las boticas venden es, si no me equivoco, no pasa de 1 gramo. Este es de 1.5, por eso no hay que excederse. No porque es unas gotitas así chiquitito y hay que echarle más. No, estoy hablando a nivel concentración. Ojo. Y por último, por ejemplo, cuando detectamos o cuando se nos cae una gota de mermelada en el suelo, la hormiguita de inmediato la detecta y transmite a sus hermanas un mensaje químico que ellas son capaces de percibir y que replican una a otra hasta alertar a toda la colonia y poder ahí rescatar el botín hallado, ¿no? Esos son, por ejemplo, ejemplos cotidianos, doctora, de la comunicación. Gracias. No, muy bien, Julio César. Doctora, disculpe. Para finalizar el grupo tenemos un mensaje. La mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos. Henry Ford. Es un mensaje que hay que tomarlo en cuenta, que en vez de estar nosotros preocupados en la mayoría de las personas en hablar, en otras cosas, tenemos que afrontar esos problemas, poner la cara, darle solución más claro a esos conflictos, porque todo tiene solución en esta vida, solamente la muerte no tiene solución. Ese es un mensaje del grupo, doctora. Gracias. Formidable, querida, muy bien, formidable. Gracias por ese colofón, Luz, muy bien. Ok, chicos, entonces, bueno, felicitamos al grupo, había una bonita dinámica, tan igual como el grupo 1, chicos, realmente, qué estructuración, muy bien, muy bien. Entonces, por favor, acto seguido, vamos a otro de inmediato convocar al grupo 3, cuya exposición va a estar a cargo de Percy Ruti. Así que, por favor, Percy, interactúe con nosotros. Adelante, Percy. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Percy. Permítame en esta noche fría y oscura saludarla a usted y felicitarla por la cátedra que nos brinda noche a noche. Muchas gracias. De igual manera, quiero aprovechar este proscenio virtual para poder expresar un saludo afectuoso a cada uno de mis colegas que forman parte de esta clase de conciliación y pasar pues a dilucidar el tema que hemos investigado de una forma muy concienzuda, mi grupo y yo. Para ello, permítanme poderles compartir la pantalla en la que quiero presentar unas diapositivas que hemos elaborado con el grupo. Perfecto, ok. Enseguida lo voy a poner, doctorita. Formidable, ok, adelante, Percy. Perfecto. A ver, tengo un poquito problemas en esto. Ahorita lo soluciono. Problema, por favor. Ya. Un lapsus. Dedo. A ver. Ahí está. ¿Está bien, doctora? ¿Pueden visualizar? No, todavía. Ahora sí, ¿Sí? ahora sí, querido, ¿está bien? Sí. Ahora sí está compartiendo con nosotros. ¿Ya? Perfecto. Ya. Okay. Me alegra bastante. Entonces es propicia la oportunidad también para poder presentar a mi grupo, a los integrantes, a Rosalvina, Demetrio, Jonathan, Janina, Daniel, Hamilton, Sadín, Margarita y Graciano, quienes han hecho posible la exposición y la elaboración de estos materiales. Quiero en primera instancia hablar del tema y ceñirme al punto para que sea un aporte en nuestra formación como conciliadores, en este caso los modelos del proceso de la comunicación. Pero partamos de una pregunta. ¿Qué es la comunicación de antemano? La comunicación se ha definido de distintos puntos de vista a través de la historia, por filósofos, por estudiosos, lingüistas
y demás estudiosos de la materia. Sin embargo, la comunicación no deja de ser un fenómeno social en la que una persona o muchas se van a comunicar por una necesidad de poder expresar sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, sus tristezas, sus frustraciones a través de un canal que va a permitir ser el hilo conductor hacia nuestros receptores. Es así que el hombre a través de la historia ha vivido ligado a la comunicación. No nos podemos olvidar todavía desde la época antigua que se utilizaba a las águilas o los halcones para que lleven los mensajes o las palomas mensajeras. Luego, el hombre en su necesidad por querer transmitir sus emociones, pensamientos, qué sé yo, algunos mensajes, tenían que utilizar diversos artificios. En ese sentido, que quede bien claro que la comunicación es un fenómeno social, ligado e inherente al hombre. Por otro lado, para nosotros poder comunicarnos y poder adecuar un proceso eficaz donde que el mensaje que tenemos que transmitir llegue tal cual a nuestro receptor, necesitamos condiciones. Y esas condiciones van a ser condiciones internas y condiciones externas, porque el contexto también nos va a dar condiciones para que esa comunicación llegue de forma adecuada. Y también las condiciones internas nos van a dar esa calidad para nosotros poder elaborar a través de procesos mentales una calidad de mensaje que queremos transmitir a un receptor. En ese sentido, me gustaría hacerle una pregunta a mis colegas con respecto al mensaje que voy a dar yo, en este caso, como comunicación, ¿ya? Como emisor, perdón. Les voy a decir, a manera de comunicación a todos ustedes, la siguiente frase. Y ustedes me dicen si esa comunicación, esa frase, esa información, esa cadena hablada que ha nacido de mis labios, ¿no? Y ha llegado a cada uno de sus oídos, ¿es correcta o tiene algún defecto para comprenderla? ¿Listo? Prepárense. La vaca de Patricia se murió. ¿Qué me dicen? La vaca de Patricia se murió. Ahí estamos viendo un proceso de comunicación. Yo soy el emisor. Acabo de enviar un mensaje. Les estoy comunicando que la vaca de Patricia se murió. ¿Qué me dicen ustedes? E imaginemos que Patricia es una compañera nuestra. A ver, ¿qué me dice? ¿Alguna participación de alguno de mis colegas? Por favor. A ver, mis colegas, si me ayudan. Colega, podría ser de que a qué se debe que murió la vaca de Patricia. Bueno, puede ser por algún mal. Ya, linda participación. ¿Algún otro colega? Colega Ernesto Vigo, disculpe, pero tienes que ser más claro si es la vaca del animal o estás refiriéndote de manera peyorativa a Patricia, ¿no? Excelente tu participación. ¿Alguien más? Bien, vamos a proseguir de manera rápida. Las participaciones son interesantes, pero me quedo con la segunda participación y el análisis del colega, felicitarlo. Ese tipo de constructo, yo como emisor, que he podido elaborar, que he podido sistematizar en mi proceso mental, ha desencadenado, ¿qué cosa? Una anfibología, una doble interpretación, para que el emisor no comprenda si se refiere al animal que tiene Patricia, que es el rumiante, o en este caso, es que a Patricia
le apodan así. Entonces, ¿ahí se llevará a cabo una comunicación eficiente? Por supuesto que no, porque se presta a una doble interpretación. En este caso, ¿qué ha sucedido? En el emisor no ha habido un adecuado proceso mental. ¿Qué quiere decir? No ha habido una buena codificación en este proceso. No he codificado mis ideas, no he sistematizado adecuadamente, coherentemente, lógicamente y con un buen criterio para poder elaborar el mensaje que debía de transmitir a través del canal por medio de un código y un referente y que llegara al receptor. Y el receptor, ¿qué es lo que ha hecho? Ha recogido ese mensaje y tampoco no ha podido decodificarlos, porque me ha podido recepcionar dos tipos de mensaje. Entonces él no entiende si es el animal o en este caso se refiere a que a Patricia le daban ese seudónimo o apelativo, ¿ve? Fíjense, entonces el proceso de la comunicación es muy importante porque ese proceso primero se va a dar al nivel mental, en la fase psíquica. La fase psíquica. En nuestro cerebro se va a tener que codificar el mensaje para que de tal manera a través del canal yo pueda enviar un mensaje que sea de calidad hacia el receptor. Correcto. Proseguimos entonces. En las anteriores exposiciones que ya hicieron uso nuestros colegas, hemos visto que han tratado de la comunicación directa. En este caso le vamos a llamar también dentro de ese proceso la comunicación interactiva. La comunicación bidireccional es donde que existe diálogo dentro de un mismo contexto en la cual el emisor y el receptor pueden observarse, pueden mirarse, ¿ve? Por decir, dos enamorados en un parque están comunicándose, están conversando, pero están intercambiando mensajes. A eso se le llama la comunicación interactiva. Por otro lado, también tenemos ya estudios mucho más actuales donde manifiesta un modelo del proceso de la comunicación de tipo push, el llamado empujar. ¿En qué consiste esto? Enviado a los receptores específicos, es decir, esto se va a dar a un nivel empresarial. Este tipo de comunicación, este tipo de proceso de comunicación es, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en una entidad pública y recibimos una carta, ¿ya? Recibimos un memorándum o un informe. Puede ser a través de los correos electrónicos, a través de los fax. Entonces, ya en la modernidad ha adoptado una nueva teoría llamarla comunicación de tipo push. En este caso, de forma ya doctrinaria, podemos decir una comunicación escrita, ¿verdad? ¿Ya? Pero para esto también se ha tenido que codificar. En este caso, se ha llevado toda la norma, ya de, por ejemplo, en este caso, la 2744, ¿no? Ley de procedimientos administrativos, ¿no? Se ha llevado pues a un nivel mental, se ha procesado y se ha enviado pues, ¿no? Las cartas, los informes, qué sé yo, lo que se quiere transmitir al receptor, ¿no? ¿Ve? Entonces, ya estamos viendo a ese nivel de modernidad. Por otro lado, también vemos la comunicación de tipo pull, es el tema de que se basa mucho más ya no en la comunicación escrita, sino en la comunicación oral, porque utiliza grandes volúmenes de información para audiencias muy grandes, ¿no? Que requiere que estos receptores, ¿no? Que estos receptores accedan al contenido de comunicación según su propio criterio. Entre los métodos se incluyen los sitios de internet, de aprendizaje virtual como el nuestro, que estamos recibiendo, los servidores de contenidos, pero a través de un canal técnico, en este caso, ¿eh? Ahí tenemos el paralelo que se ha hecho entre las diferencias que puede haber entre lo que es la comunicación push y la comunicación pull. Por otro lado, vamos a ver las etapas de la comunicación. Como les decía, tenemos dentro de la comunicación tres importantes elementos. Estos tres importantes elementos son el emisor,
el mensaje y el receptor. O sea, llamémoslo elementos primarios, ¿no? Dentro de ello vamos a ver que para que el emisor pueda enviar el mensaje, necesita codificarlos y luego transmitirlos. En la recepción, ¿qué ocurre? La decodificación y el feedback, ¿no es cierto? Vamos a ver. Ahora sí tenemos las etapas básicas de un proceso de comunicación. Ahí podemos ver en ese esbozo, tenemos al emisor que está representado por la gráfica de una dama, el mensaje y el receptor como elementos. Ahora, si vamos al punto 1, dice, se decide el mensaje, ¿no? ¿Dónde está señalando? ¿Dónde? En la fase mental de la persona. Se codifica el mensaje, se codifica el mensaje. ¿Y cómo voy a codificar el mensaje? Por ejemplo, hay políticos, hay grandes profesionales, hay doctores en diferentes materias, hay médicos que a veces no pueden ellos procesar adecuadamente ni codificar el mensaje que quieren transmitir. Por ejemplo, cuando una campesina va al consultorio de un médico, le dice, usted señora tiene cefalalgia, ¿ve? Entonces la señora, ¿qué cosa es eso, cefalalgia? Se muestra con mucha duda frente a ese diagnóstico. Cuando debía de decirle, usted tiene un dolor de cabeza, simplemente. Entonces, lo importante para poder codificar el mensaje, uno tiene que tener en cuenta la calidad de público que tiene o con qué nivel de personas se está poniendo en relación de comunicación. Tiene que codificar teniendo en cuenta el contexto, el lugar donde va a comunicar, ¿ve? El nivel de conocimiento de las personas, el vocabulario de las personas. Entonces es importante para el proceso de comunicación que se codifique a ese nivel. Luego se transmite la información a través del canal, puede ser físico, ¿no? O puede ser natural, ¿no? A través de las ondas sonoras o a través de un celular, WhatsApp, o como en el caso nuestro, ¿no? Un canal artificial. La recepción del mensaje que hace, en este caso, el receptor, decodifica e interpreta el mensaje de lo que le está enviando. Por otro lado, tenemos ahí que viene a ser la codificación. ¿Dónde comienza la codificación? Entonces, ¿qué significa codificación? ¿No? Que la persona emite un mensaje, transforma en su mente las ideas, los sentimientos, lo que va a decir con mucho tino, ¿no? Y lo emite. La emisión se produce cuando las palabras que hacemos pensando transmitir se convierten en sonidos. Ahora hay que tener en cuenta el sonido. Como decía la doctora, si yo voy a comunicar suavemente, recoge ese papel, oiga, recoja ese papel, ¿no? El tema de sonido, la entonación, ¿no? Los elementos paralingüísticos que van a tener que ver en este aspecto, ¿eh? Tanto la codificación y cómo lo emitas. Lo puedes codificar bien, pero la emisión con elementos paralingüísticos podría verse mal. Ahora, en el tema de la transmisión ocurre en el momento que el mensaje es enviado hacia las personas o a la persona receptora, ¿no? Bien a través del aire, de un documento, ¿no? Es decir, por dónde, ¿no? El canal, ¿no? Y la recepción, en esta fase, la persona, ¿no? A la que va dirigida el mensaje lo oye o lo lee, ¿no? Ahí se puede ver. Por otro lado, también tenemos la decodificación. ¿Qué viene a ser la decodificación? ¿Ya? Esa es una fase contraria, ¿no? A la codificación, ¿no? Porque el receptor, ¿qué va a hacer? Va a empezar a analizar, va a empezar a poder trozar ese mensaje para poderlo comprender y asimilar. Pero como en la frase inicial daba, sí, nos da una doble interpretación, muchas veces decimos, a veces me está dando una indirecta, ¿no? Entonces ahí es donde que ya se está generando una decodificación incorrecta a raíz de que no ha habido una codificación correcta. ¿Y qué viene a ser el feedback? ¿No? El feedback, que lo llamamos como una retroalimentación, es lo que en el momento en que transmite el emisor el mensaje, vamos a ver la reacción, las impresiones que va a tener, en este caso,
el receptor, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a mi compañera, Juliana, hoy la casa la tengo sola. Entonces, o la casa está libre, ¿no? Entonces, la impresión que va a tener mi colega, ¿no? ¿Qué me está proponiendo o por qué me está diciendo? Entonces, pero eso se va a ver a través de sus facciones, es decir, de su mirada, qué sé yo. Entonces, eso es lo que ya empieza a captar el emisor y puede inmediatamente, si ha cometido un lapsus lingüe, poder corregir y nuevamente aclararle el mensaje, ¿no? Sirve para eso el feedback. Les quedo infinitamente agradecidos porque el día de hoy me han dado un bonito regalo, que es el hecho de que me escuchen. Y toda buena comunicación siempre va a nacer de una buena escucha o de una escucha atenta. Muchas gracias, doctora. Gracias, compañeros. Es el grupo. Aplauso para Percy, chicos. Ok. Vale. Ok, chicos. A ver, acá siempre vamos a convocar. Yo sé que hay mucho que acotar, seguramente va a interactuar Rosalví, Emily y Nostroza. ¿Qué dice Rosalví? Por favor, ¿qué opina? ¿Qué acota? La escuchamos, Rosalví. Gracias, doctorita. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctorita. Sí, netamente para dar pequeños puntos, puesto que la ponencia de mi compañero fue excelente, felicitarlo también. Quiero empezar diciendo ahorita que la comunicación es algo global, más el lenguaje es algo humano. La comunicación, pueden comunicarse todos los seres, hasta las plantas se comunican, más el lenguaje lo hacemos solamente los humanos. Eso es lo que trae o lo que rememora, digámoslo de esa manera, el principio básico de la comunicación, que es la interrelación de dos o más seres humanos donde se quiere transmitir algo y ese algo es el mensaje. El código es el lenguaje. El canal son ondas sonoras. Si es que en este caso la comunicación es verbal. Imagínense que también puede haber comunicación no verbal, ya que sonidos o cromático. Entonces, lo que quería también es saltar lo que es el contexto. ¿Por qué el contexto es básico y es necesario? Tomando el ejemplo de mi compañero respecto a se murió la vaca de Patricia. Para poder nosotros determinar el sentido de ese mensaje, necesitamos especificar el contexto al cual va dirigido ese mensaje. Si nosotros tenemos una compañera, Patricia, que es gordita, es rellenita, y nosotros la fastidiamos de esa manera, pues entendemos ese mensaje como que murió nuestra compañerita a la cual fastidiamos. Contrario senso, si es que mi compañera Patricia tiene una granja, tiene sus animales y nosotros conocemos ese su contexto, pues entenderíamos el mensaje como que efectivamente se murió la vaca animal de Patricia. Entonces, por eso es importante establecer el contexto. Básicamente eso sería mi aporte, doctorita. Muchísimas gracias. Bien, ok, Rosalí, muy bien. Ok, bien. A ver, entre los integrantes hay varios que estoy segura podrían tal vez complementar o nutrir lo ya dicho por Percy, por Emily. A ver, chicos, el escenario de ustedes.
Doctorita, doctorita, permítame una vez más, tal vez, poder aportar algo muy importante. De los elementos de la comunicación que ya mis colegas han tocado en sus exposiciones, me gustaría también hacerle participar a los colegas a fin de que la dinámica sea, pues, ¿no?, interactiva, haciéndoles la pregunta de que ¿cuál de los elementos de la comunicación se ha desarrollado mucho más en toda la historia de la humanidad hasta nuestros días? ¿El emisor, el receptor, el canal, el código, mensaje, referente o contexto? ¿Cuál de ellos se ha desarrollado mucho más en la actualidad? Por favor. A ver, colegas, Es una bonita pregunta. porque es importante ahora en estos tiempos de pandemia, es lo que se está predominando, Doctora, ¿no? ¿podría Uno de esos participar a la mensajes. pregunta que hace el compañero? Doctora, A ver, Rubén. yo creo que es el canal. Del canal, porque, mire, en la actualidad conocemos distintos medios electrónicos, tecnológicos, con el cual podemos ya comunicarnos. Por ejemplo, en el caso del celular, ¿no? Ya podemos comunicarnos a través de largas distancias, haciendo uso del celular, ahora el WhatsApp, el Facebook. La tecnología ha hecho posible que la comunicación sea más accesible para todos. Y eso es a través del canal que viene desarrollándose gracias a la tecnología, pues. Eso es todo, doctor. Gracias, gracias, colega. Muy buena Doctora, buenas participación. noches. Hola, ¿qué dice Javier? Ok, Javier. Doctora, yo creo que es el mensaje, porque por medio del mensaje podemos interactuar en ideas, ¿no? Ideas, transmitir mensajes positivos, negativos. Eso sería todo, doctora. Gracias, Es una Javier. forma, claro que sí. ¿Qué dice Percy? Ok, ok. Doctora, si me permite. A ver, Julio César, por supuesto que sí. Para mí, doctora, todos los elementos han sufrido un cambio, una transformación al insertarse, por ejemplo, las TICs, que hace años atrás no se contaba. Ahora, su uso masificado por este tema de la pandemia ha hecho que nosotros, como emisores, cambiemos también nuestro estilo de mandar el mensaje, lo mismo que los receptores. La utilización del canal, ni qué decir, doctora, con la nueva tecnología, y estamos teniendo estas clases por el Google Meet, el código, por ejemplo, los jóvenes que utilizan el WhatsApp, el Tinder y otros instrumentos de comunicación, con no las jergas que nosotros usábamos, sino acortando palabras y creando palabras con simbolismos. Mire, una nueva realidad. Es decir, para mí sí todos los elementos de una u otra manera han sufrido ciertos cambios. Asimismo, doctora, quería acotar al tema principal del trabajo del tercer grupo, que me pareció eran los modelos de la comunicación. Haciendo una revisión bibliográfica o literaria, he encontrado algunos modelos que me gustaría compartir con vosotros, como por ejemplo el modelo aristotélico, que lo definió como la búsqueda de todos los medios que tenemos a nuestro alcance para lograr la persuasión del receptor. Solamente tenía quién, que era el orador, qué, que era el mensaje, y quién, que era el auditorio. El modelo de Loswell, conocido también como el paradigma de Loswell, ¿no?, que es lineal, y fue empleado en la Primera Guerra Mundial por primera vez. Es quién, qué, por cuál canal, a quién y con qué efecto, es decir, la consecuencia. Los ejemplos, los carteles, los folletos, qué sé yo. El modelo de Claudius Shannon y Warren Weaver es un protocolo donde se marca de manera objetiva quiénes son los elementos que participan en el proceso de comunicación, ¿no? Ahí se utiliza, por ejemplo, el sistema binario. Por primera vez los transmisores de TV, de teléfono, el telégrafo, utilizando los canales como el aire, la hoja, la línea telefónica o las ondas radiofónicas, ¿no? El destinatario era el receptor final.
Y acá se habla por primera vez del ruido como distractor, ¿no? Como obstáculo. Y también tenemos el modelo de David Caverlo, ¿no? También conocido como SMCR, por sus siglas en inglés. Source, fuente, mensaje, channel, canal, receiver, receptor, y sus partes conformantes era la fuente, el encodificador, el mensaje, el canal, el decodificador, el receptor y el ruido, pero ya como aspecto social, ¿no? Y su característica principal es que tiene que ver ya más con la parte organizacional. Bueno, esos 4 elementos son los que puedo compartir, perdón, los modelos que puedo compartir con ustedes, doctora. Gracias. Interesante, muchas gracias por la investigación. Y claro, hay que felicitar a Julio César a Curiosidad para aportar también al grupo, del tercer Sí, grupo, cuya sí, temática ha sido precisamente el modelo de proceso de comunicación y etapas del mismo. sí, Entonces, doctorita. un aporte, muy Eh, bien. sí, me gustaría hacer una réplica a lo que viene a ser la pregunta que hice inicialmente, Formidable. que el canal que más se ha desarrollado dentro de lo que viene a ser la comunicación, pues es el canal, porque a través del canal, ¿no? Se ha podido lograr incluso las redes sociales, WhatsApp, Twitter, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Ahí están las señales de tránsito, entre otras, ¿no? O sea, el canal de la comunicación a través de la historia se ha desarrollado mucho más. Y por otro lado, cogiendo los aportes del colega Julio César, también es importante resaltar ese modelo de Aristóteles, ¿no? ¿Qué significaba para él la comunicación? Hacer, ¿no? Utilizar todos los medios posibles para convencer, porque ahí estaba la retórica, ¿no? Lo principal, ¿no? El orador, ¿no? El auditorio y en este caso el discurso, ¿no? Que era lo primordial. Así, para sintetizar también, el modelo de Shannon Weber es un modelo físico porque a raíz del avance de la ciencia y la tecnología, la televisión, como ya lo manifestó, no se va a tener que ver, no a un emisor, ¿no? Que es un locutor, la fuente que viene a ser la capacidad, la carpeta de noticias, el mensaje, el contenido, el transmisor, ya el micrófono, el canal, el espacio, el receptor, el elemento técnico, el destinatario, la persona o oyente y el ruido, las interferencias, ¿no? Dicho sea de paso, a partir de ese aporte se habla de las interferencias que va a ocurrir tanto en el emisor, en cualquiera de los elementos puede ocurrir este aspecto. También ya lo dijo el modelo de David Caverlo, pero lo que sintetiza todos estos modelos viene a ser el modelo sincrético, el que todos nosotros conocemos, que comienza con el emisor, ¿no? El receptor, el canal, código, mensaje, referente y contexto, ¿no? Entonces, un aporte, en este caso de Shannon y Weber, viene a ser el ruido que podría ser complementado a ese modelo sincrético. Eso sería mi aporte, doctorita, muchas gracias. Muy bien, Percy. Creo que tenemos mucho para poder, digamos, aportar, y ese era el objetivo, en realidad. Sí, cierto que estamos, a ver, enfocando en forma tangencial lo que es la repercusión del proceso de comunicación entre los seres humanos, ¿no es cierto? Las tipologías, no profundizar en el tema de la investigación comunicacional, pero realmente esta tarea que los he retado nos está recreando, nos está dando una perspectiva, un panorama mucho más amplio y exquisito de lo que es versar sobre lo que es el fenómeno comunicacional. De veras, chicos, hasta acá yo veo esa interacción que se produjo seguramente entre todos ustedes para poder finalmente perfilar lo que ustedes están compartiendo. Créanme que estoy completamente satisfecha por ese reto. Yo creo que es constructivo desde todo punto de vista y vale la pena realmente haberlo retado. Y de otra manera, seguramente que, bueno, estaba ahí en el limbo el deseo de investigar, estaba seguramente ahí en la vertiente de iniciar o no iniciar, pero creo que esta metodología
que hoy compartimos por la modalidad virtual, hace también de que nos retemos a que hay otras maneras, otras formas de responder a lo que es este escenario comunicacional de carácter virtual. Entonces, estas exquisiteces de percepción, estas exquisiteces de que en tiempo breve han podido captar y hoy comparte con nosotros, no es otra cosa que, bueno, a veces el espacio y el tiempo, en verdad, si se sabe capitalizar, puede generar estas vertientes y otras, y seguramente enrumbar la probabilidad de que a alguien se les puede generar el deseo de investigar a mayor profundidad y acaso aportar con nuevos enfoques, a lo mejor con nuevas visiones y, ¿por qué no?, con nuevas perspectivas. De eso se trata en realidad. Así que, chicos, felicitaciones a todos y cada uno de ustedes. Y estamos entonces a la espera del grupo que debe ser el colofón de esta noche. Y estoy segura que este colofón va a evidenciar de que sí, realmente se sabe responder al reto. Y yo tenía no temor, sino la certeza que al momento de estructurar no ha sido nada al azar, chicos. Todas estas reuniones desde el inicio ya me da, a ver, la posibilidad de tal vez manejar un poco el perfil de aproximado seguramente de todos y cada uno de ustedes. Probablemente ya tengan una idea, tal vez un promedio, digamos, en términos porcentuales, hasta del 30-35% de con quiénes estoy tratando. Pero también hay otro contexto que todavía falta por conocer, falta por perfilarla tal vez. Y yo cuando digo, ¿no? Chicos, esto permite no solamente, oigan, recrear, no solamente direccionar, sino sobre todo esa habilidad, esa sagacidad, simplemente de captar el quid del asunto, como se estira a decir, la esencia de todo lo que a lo mejor en todo el espectro, digamos, de las bibliotecas virtuales está al alcance de todos nosotros y podemos navegar en ella. Pero estoy segura que ustedes han sido bastante selectivos porque el tiempo ha sido apremiante. Y creo que este reto y la manera como han podido responder nos dice, bien, era una tarea en interrogante, en preocupación para saber si van a poder responder en este espacio. Pero creo que no solamente esto se trata, digamos, de responder al reto, sino sobre todo el deseo de decir, de expresar que la dinámica puede ser de esta y de las otras formas dentro del manejo, digamos, de las tecnologías de información, y para eso somos parte de ella. En realidad, creo que esta pandemia simplemente nos está sacando de ese escenario donde nos quedábamos seguramente un gran porcentaje en esa inacción. Ok, bien, yo tengo esta carrera y se acabó. Bueno, trataré tal vez quizás, pero nos han empujado, nos han forzado seguramente a gran porcentaje para poder involucrarnos, porque solo así estamos acá y solo así ustedes mismos se están retando para responder. Y créanme, ha fortalecido esta dinámica y estoy más que satisfecha y acaso orgullosa de tenerlos en esta integración y en esta interacción, chicos. Linda noche, así es que por favor vamos a seguramente cerrar estas lindas y acaso retantes intervenciones a nuestra querida Milagro Rojas. Así que por favor, tiene la tarea, querida Milagro. ¿La escuchamos? Okay. Doctorita, muy buenas noches colegas en general. Bueno, esta noche a mí me ha tocado
representar a mi grupo, representar a mis 9 colegas que hemos estado dispuestos a poder hacer las diapositivas, hemos estado pendiente del trabajo que nos ha tocado. Formidable. Doctora, no sé si se miran las diapositivas. Aún no, querida, preséntalo en pantalla. Doctora, ¿se ven las diapositivas? No, no todavía, querida. Si no, ya seguramente que respondemos de inmediato. Ya. Pero aún no. Tengo un problema acá con la computadora, no sale como compartir. No sé si uno de mis colegas de mi grupo me pudiera apoyar, por favor, para que me ayude a compartir las diapositivas. A ver, de todas maneras, por favor, también podrían apoyarnos Percy, Julio César, Amparo, todo el grupo que ya intervino, por favor. A ver, apoyemos a nuestra querida Milagros. Quiere presentarse. Sé que también Percy tuvo dificultades en un inicio. Así que, por favor, ¿cómo lo subsanó Percy, por favor? Ahí está. Muy ¿Se bien. ve, doctora? Ya, querida, muy bien. Ya, doctora. Okay, Bueno, empezamos primero con lo que se refiere a qué es la comunicación humana. La comunicación humana es un intercambio de mensajes, de una opinión, de estados de ánimo, impresiones entre un emisor y un receptor, utilizando distintos recursos y códigos. El tema que me ha tocado a mi grupo y a mí en exponer es los elementos de la comunicación. Estos elementos son el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el contexto. El emisor es el que envía el mensaje. El receptor, quien recibe el mensaje del emisor. El mensaje es lo que el emisor le dice al receptor, lo que quiere dar a entender. El código es el conjunto de signos con los que forma el mensaje, el canal por donde se envía el mensaje, y el contexto es el lugar donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. Acá tenemos un ejemplo. El ejemplo es la imagen en la que se encuentra una señorita en su auto y un semáforo. En este caso, el emisor sería el semáforo, el receptor sería el individuo, o sea, la señorita, y el mensaje es la luz roja, que le está diciendo a la señorita que pare. El código es un símbolo. El canal es un soporte visual, es algo que ella está viendo. El contexto son las calles de la ciudad donde está sucediendo eso. Aparte de esto, existen 2 elementos más de la comunicación que no son muy conocidas o, bueno, no son muy nombradas. En una de estas es el ruido y la retroalimentación o feedback. El ruido es toda señal que distorsiona el mensaje original que el emisor quiere transmitir hacia el receptor. Es importante saber reconocer de dónde viene el ruido en la comunicación para poder disminuirlo o eliminarlo, para crear un proceso de comunicación claro y efectivo. La retroalimentación o feedback es un mecanismo de control del mensaje por parte del emisor, debido a que la comunicación es un proceso bidireccional y tanto el emisor como el receptor están cambiando sus roles constantemente. La retroalimentación sirve para determinar la efectividad de los mensajes enviados por el emisor. De esta forma, quien emite el mensaje puede comprobar si fue recibido e interpretado de forma adecuada.
Eso sería todo, doctora. Yo soy la expositora, me llamo Milagros Lucía Rojas Macha, mis coordinadores, la colega Antonella y mi otro colega, el colega Rafael. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bien, bien. Otro aplauso para Milagros, chicos. Muy bien, muy bien. A ver, ok. Ahora entonces, el escenario está abierto. Vamos a pedir, a ver, el enfoque o el aporte de Antonella Acuña. ¿Qué dice Antonella acá? A ver, por favor. Antonella. ¿No está la Angelita? Ok, chicos. Voy a aprovechar algo que ya desde el inicio les advertí, chicos. Por favor. Estos cursos, mejor, que promueve el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tienen una característica fundamental. ¿Cuál es? La de poder ser excluidos automáticamente si acaso reportan ausencias, abandonos permanentemente, chicos. Ojo, que pueden decir, pero si yo me presenté y luego les están controlando en qué momento abandonaron, qué espacio y tiempo se fueron y en qué momento retornaron. Por lo tanto, hay un cómputo. Guerra avisada, se dice. No mata gente, doctora. Tomar precauciones, ¿no es cierto? Entonces, no vaya a ser que digan, la doctora Karina no nos advirtió, no nos dijo, y ahora somos víctimas de tal o cual decisión del ministerio. Porque esto, por ejemplo, también se daba en los cursos presenciales. Por ejemplo, chicos, acá no tenemos las supervisiones inopinadas, pero sí hay un control permanente. En tanto que por la modalidad virtual, les comento, las clases presenciales, chicos, sorpresivamente llegaba una representante, digo una, porque siempre las supervisoras son damas a nivel nacional, ¿ok? No sé por qué, pero siempre es este sector femenino, las encargadas de supervisar. Y, ¿qué pasa si el programa, por ejemplo, todas las clases se inician a las 8 en punto, 5 minutos antes de las 8, la supervisora, la Angelita, ya estaba antes que llegaran muchos de los alumnos. Y desde ese momento en que se iniciaba, registraba ya, en un formato especial, la presencia de cada integrante del curso. Chicos, ¿qué pasaba, por ejemplo? Si una de las personas, llegaba faltando unos 10 minutos para, por ejemplo, 12 del día. Ok, simplemente puede registrar en el momento que usted está llegando. Ponga acá 12.05, muy bien. Ok, ¿cuánto debía de haber acumulado en el turno mañana? Desde las 12, desde las 8 de la mañana hasta las 12. ¿Qué porcentaje tiene acá? Ok, mucha gente no lo entendió y por la tarde ella no decía, se despedía, qué sé yo. Solamente teníamos, por ejemplo, un espacio de 1 hora para tomar los alimentos y retornar disparados. Y luego, ella era la primera en llegar. Ya estaba registrando, recogiendo nuevamente firmas, huella digital. Claro, chicos. Por lo tanto, oigan, no es que ese control, esa supervisión simplemente se haya excluido por la modalidad virtual. No, al contrario, están siendo checados permanentemente. Quienes, repito, están desde el inicio y quienes están abandonando. Por lo tanto, en el espacio de las 4 horas, ¿qué porcentaje han estado? Tal vez 20 minutos reales, 25, 5 minutos. Toda esa cuantificación, ojo, nosotros no lo hacemos, no nos preocupamos de eso. ¿Por qué? Porque hay un personal que lo está computando desde el ministerio. Así es que, chicos, les recuerdo,
cuidadito, cuando realmente concluyeron, por ejemplo, todos desde la partida hasta el final, al momento de presentar su requerimiento de acreditaciones, ahí es el tema, el quid del asunto. Mucha gente solicitó, cumplió con todos los requerimientos, formidable. Pero ¿qué pasó? Había una angelita, recuerdo, decía, yo tengo examen en la Universidad Peruana Los Andes. Entonces, se me acercó, doctora, me voy a retirar porque yo tengo que ir a dar el examen. Ok, por favor, la regla de juego es, tú las vas a dar. De todas maneras, hazle partícipe a la supervisora si te autoriza o no te autoriza o te pone en alguna especie de advertencia. Ella dijo, doctora, yo ya le dije a la supervisora, y me dijo que simplemente me retirara, que no había ningún problema. ¿En qué momento iba a retornar? Entonces, ella se fue y retornó faltando casi 8 minutos para que ya concluya el turno tarde. Lamentablemente, ella con la certeza que había cumplido con las supervisiones, en el cómputo no fue permitida su acreditación. ¿Por qué? Porque se ausentó en todo el periodo de cómputo. 8 horas acumulados, más 20 minutos. Y simplemente el exceso realmente no le permitió acreditarse. Entonces, yo no quiero que eso pase con ustedes, por favor. Hay muchos que ingresan y están unos minutos para decir, hola, ¿qué tal? Estoy presente, y bye, bye. Entonces yo sí que hay dificultades. Sin embargo, hay que poner las reglas de juego claras y valga la ocasión para decírselos reiteradas veces. Pero esto creo que permite también decirles, dilucidar si se quiere, buscar. Esta es la figura como el ministerio emplaza, porque no quiere acreditar a quienes simplemente estuvieron en una mirada, en una presencia tan superficial, ¿ok? Pero realmente acredita el ministerio a quienes se esforzaron para canalizar, reportar resultados, reportar dinámica, interacción, todo eso evalúa el ministerio, chicos. Así que por favor, desde ahora espero que se preocupen un poco más con la integración, participación y sobre todo concurrencia, muchachos. ¿Ok? Buenas noches, colegas. Buenas noches con todos, doctora, colegas. Quiero felicitar a todos los grupos. Me pareció magnífico todas las presentaciones. A mis compañeros Julio César Altés, Milagros, a Percy Ruti. Han dado unos buenos ejemplos, así como el resto también. En este caso, yo también quiero manifestarme. Entonces, comencemos. Así como todos nosotros estamos hablando sobre lo positivo que es la comunicación, también debemos de hablar de la forma negativa. Y es que aquellos son los aspectos que recaen en la manipulación de la información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo específico o persona. En muchos casos, tiende a formar estereotipos gracias al alcance al que uno quiere adquirir este mensaje y en su difusión. Entonces, tengamos claramente, compañeros, que así como hay cosas buenas, también tenemos cosas malas. Por ejemplo, la distracción. ¿Ustedes creen que teniendo una buena información, distraído? No. Así como mi compañera Milagros puso un ejemplo de una señorita en el auto viendo el semáforo. Perfecto, pero ¿qué pasaría si esta señorita está distraída con el celular o conversando con otras personas o viendo otros lugares? ¿La información sería la correcta? Claro que no. Así como hay pros, hay contras. Otra información es la que no es viable, la que no es fiable también. Es aquella que nosotros por intermedio del WhatsApp, por ejemplo, a todos nos ha pasado que nos ha llegado una noticia que de alta peligrosidad, que no se atrevan a hacer, no abran,
fíjense, a una mujer en Afganistán la van a matar, hagamos un rezo, una oración, una cadena. Pero realmente ustedes se han puesto a pensar de que esa noticia es real, es fiable, ¿de dónde ha salido esa noticia? Entonces ahí ya está la manipulación de la comunicación. Una persona que está con mucha ansiedad, ¿podría dar una buena comunicación en la interacción de dos partes? Claro que no. Y eso es lo que nosotros vamos a observar cuando estemos ya en todo el tema de ser veedores de las partes y nosotros poder visualizar acciones, gestos, hasta dependencia de los demás, porque nos van a tocar personas que van a decir, él me dijo tal cosa, yo pensé que lo que me decía fue verdad. Imagínense la mala comunicación que nosotros podemos evitar con una buena información. La dependencia de los demás es terrible. La sensación de desbordamiento a mucha información también es terrible porque al final no te informan lo que es, no te comunican lo que es. Entonces, estos son algunos aspectos negativos que tal vez faltó ingresar en todos un poco en cada uno de nuestros grupos. Gracias, compañeros. Bien, Beatriz. Ok, buen aporte, buen aporte. Doctorita, Sí, querido. quiero participar. ¡Bravo, bravo! Por favor. Doctora, es importante hacer distinciones entre los significados, los conceptos o los contenidos que estamos exponiendo, porque de algún modo eso obedece a un estudio previo, ¿no? Por ejemplo, habría que hacer una diferencia entre qué es la información y qué es la comunicación. La comunicación justamente tiene sus elementos, ¿no? Porque la comunicación como fenómeno social, ¿ya? Como proceso social, es la interacción entre una o más personas, tal vez entre una misma, como la comunicación intrapersonal, no necesariamente interpersonal. Entonces, tal vez a lo que se refiere el aporte que nos da nuestra colega Beatriz es más bien a la manipulación de la información, que solamente la información, ¿no? Se presta a darte un determinado contenido, pero que nunca va a resultar, ¿no? Comunicativo, porque solamente vamos manejando nuestro auto hacia Lima y dice Cañete ahí en la carretera, dice Cañete a 5 kilómetros. ¿Eso sería una comunicación o sería una información que nos están dando? ¿Ve? Hay que ponernos a pensar. En el tema de la información, ¿no? Cañete a 5 kilómetros. Y en el conductor, ¿qué produce? Una incertidumbre. ¿Ve? No saber cuántos kilómetros estaban a llegar a Cañete, entonces, a través de esa información, ahora, esa información puede ser trastocada.